Bienvenido a una animación sobre el uso de un transportador para medir ángulos. El objetivo del video es ilustrar el uso adecuado de un transportador para medir ángulos. Así que primero recuerda que se forma un ángulo cuando gira dos rayos alrededor de un punto común llamado vértice. Entonces aquí tenemos un ángulo que se está formando, y mientras giramos el segundo rayo o el lado terminal del ángulo podríamos rotarlo desde 0 grados a una revolución completa, lo que representa 360 grados, o incluso más. Pero en este video, nos quedaremos a ángulos entre 0 y 360 grados. Ahora para medir un ángulo, usamos una herramienta llamada transportador. Hay dos tipos de transportadores. El primer tipo es uno que mide hasta 180 grados que se ve así. Este es el transportador más común. Pero también hay transportadores que representan una revolución completa o 360 grados. Seguiremos adelante y nos quedaremos con el que mide entre 0 y 180 grados, ya que este es el más común. Así que formemos un ángulo y determinemos cómo lo medimos. Digamos que queremos medir este ángulo en grados. Bueno, lo primero que hacemos es alinear este vértice con el punto de vértice en el transportador y se vería así. Entonces el vértice va en este punto aquí. Ya alineamos uno de los rayos a lo largo del lado derecho del transportador. Ahora, para medir este ángulo, solo vemos dónde se cruza el lado terminal del ángulo, y parece que se cruza con el transportador a unos 73 grados. Sigamos adelante y verifiquemos que, y estamos en lo correcto. Entonces, si cambiamos el ángulo, podemos ver que obviamente cambia la medida pero el procedimiento es el mismo. Ponemos el vértice en el punto de vértice en el transportador, alineamos uno de los rayos en el lado derecho del transportador. Y vemos donde el lado terminal se cruza con el transportador, y podemos ver aquí que se cruza a 164.5 grados. Sigamos adelante e intentemos medir este ángulo aleatorio. Sacamos nuestro transportador. Alineamos el punto del vértice con el vértice del ángulo. Necesitamos rotar nuestro transportador para que uno de los rayos se alinee a lo largo del lado derecho del transportador. Al igual que, y luego vemos donde el lado terminal del ángulo se cruza con el transportador. Se parece a unos 20 grados. Vamos a verlo. Y ahí está. Tratemos de medir un ángulo que sea un ángulo reflejo entre 180 y 360 grados. Digamos que queremos medir este ángulo aquí. Lo primero que hacemos es alinear el vértice del ángulo con el punto del vértice, girar nuestro transportador de modo que el lado derecho se alinee con el lado inicial del ángulo. Y ahora esto mide de 0 a 180 grados. Ahora lo que tenemos que hacer es marcar 180 grados. Y luego rotar nuestro transportador hasta donde se detuvo el ángulo de 180 grados, alinéelo y luego mida nuevamente. Entonces tendríamos 180 grados, más 135 grados, lo que nos da una medida de 315 grados. Espero que hayas encontrado útil esta ilustración sobre cómo usar un transportador para medir ángulos. Gracias, tenga un buen día.